Buenas tardes y bienvenidos a todos a las conferencias de IGEMINAS. La conferencia de esta tarde, a cargo de don Benjamín Calvo, que les voy a presentar. Gracias. Don Benjamín Calvo es ingeniero de minas en 1973, posteriormente doctor ingeniero en 1977 y diplomado en gemología en 1988 por el Instituto Gemológico Español. Actualmente es director gerente de la Fundación Gómez Pardo, en cuyo salón nos encontramos. De 2008 a 2012 fue director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Anteriormente, del 99 a 2008, fue subdirector de Relaciones Exteriores e Imagen Institucional de la Escuela. Y es profesor de ha sido profesor de la Escuela de Ingenieros de Minas desde 1976, habiendo ocupado diversos puestos en la docencia, y en la actualidad es catedrático del Departamento de Ingeniería Geológica. Está acreditado con 2 sexenios de investigación, posee 6 quinquenios de docencia y acredita 10 trienios de antigüedad en la UPR. Bueno, Benjamín es un gran amigo del Instituto Gemológico Español desde que cursó sus estudios de gemología con nosotros, y bueno, pues el Instituto creo que le debe mucho y le está muy agradecido a Benjamín, aparte de ser un entrañable amigo. Por terminar con su currículum, pues el número de publicaciones que tiene me ha relacionado aquí las más recientes. Y normalmente, antes que leerlas y perder más tiempo, quitarle más tiempo a su conferencia, pues yo las suelo dejar aquí para que vosotros las podáis leer. La conferencia presenta los grandes hitos de la historia del Imperio Romano, tanto occidental como oriental. Relaciona el dominio de las gemas como elementos de poder y riqueza con las tendencias de gobierno, las guerras, las religiones y las invasiones, y da alguna información sobre las gemas romanas y bizantinas más importantes que han llegado hasta nuestros días. Yo creo que estamos todos ansiosos de escuchar el camino. Pues bienvenido, muchas gracias, bienvenido a tu casa, muchas gracias, y estamos aquí para escucharte. Pues muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que decir, y lo digo con orgullo y con todo el corazón, es que agradezco profundamente al Instituto Gemológico Español, y en particular a su presidente, Jesús Llanes, gran amigo, con el que hemos compartido muchos años de algunas fatigas y no pocos proyectos, el hecho de que me haya invitado a dar esta conferencia. Luego, como decía el rector Iñaki Gabilondo, Ángel Gabilondo, Iñaki es el hermano, Ángel Gabilondo, antes de empezar a hablar quiero decir unas palabras, y las palabras que quiero decir son las siguientes. Yo no soy experto en historia, no soy historiador, desafortunadamente, porque me gusta, y sí es verdad que soy gemólogo, pero tampoco he ejercido la gemología con intensidad a lo largo de estos años. Es verdad que he dado algunos cursos. Por lo tanto, la charla que voy a dar hoy es la charla, y así lo debéis considerar, de un aficionado, de una persona que tiene curiosidad y que utiliza las gemas como un hilo conductor para profundizar o para picotear, por decirlo de una forma más realista, en aquellos temas que le gustan, en aquellos temas históricos, mitológicos, artísticos, con los cuales se divierte. Por lo tanto, espero de vuestra benevolencia que, si digo alguna cosa que no sea del todo cierta y haya alguna persona que, por su conocimiento profundo de los temas, pueda corregirme, lo haga, porque será bienvenida su corrección y agradeceré en todo caso la posibilidad de mejorar mis exposiciones futuras. El tema sobre el que voy a hablar es un tema que ya tiene unos antecedentes. En esta misma sala, hace 2 o 3 años, di una conferencia sobre las gemas en la antigüedad, entendiendo por antigüedad desde el Paleolítico hasta donde pude llegar, y donde pude llegar fue hasta Augusto. El tiempo que pude dedicar al tema pues fue hasta el Imperio Romano. Y quedaba pendiente, y sigue quedando, que merecería la pena seguir profundizando, seguir analizando cómo se han desarrollado las gemas, qué papel han cubierto en la historia de las civilizaciones a partir de Augusto. Entonces esta es, considérese así, la segunda entrega de una saga que, si el Instituto Gemológico quiere y tiene la paciencia, y ustedes tienen la paciencia de escucharme en alguna otra ocasión, pues podríamos seguir, podríamos hablar en el futuro de las gemas en el mundo árabe, entre los persas, entre los vikingos, entre los centroeuropeos, los etonianos, el Renacimiento, el Barroco, en fin, es un mundo infinito, como ustedes pueden comprender. Pero hoy quisiera
centrarme en las gemas en el Imperio Romano, considerando desde la República Romana hasta la caída de Constantinopla en 1453 en poder de los turcos. Entonces, una idea preliminar que quiero destacar y que además destaco en todas las charlas que doy sobre este tema, porque es una idea que me complace, es que la historia se hace con hilos conductores. Generalmente la historia se hace basándose en hechos políticos, en gobernantes, en guerras, en saqueos, en poder, en síntesis, en manifestaciones de poder. Pero se puede tratar la historia hablando de las costumbres, los idiomas, las invasiones, los vestidos, la gastronomía, las gemas también, ¿por qué no? De tal manera que las gemas pueden constituir un elemento de unión, un hilo conductor de las actividades humanas a lo largo de la historia. Y de esta forma es como a mí me gusta contemplarlo. Las gemas pueden considerarse desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, las gemas son elementos de poder y de riqueza. Evidentemente, las gemas van unidas siempre al poder político, al poder religioso. Es decir, las gemas como elementos extremadamente caros, extremadamente valiosos y únicos, siempre están en poder de los más poderosos, valga la redundancia. Por lo tanto, van unidas a guerras, saqueos, acumulación y exhibición de lujo, pero también podríamos considerar las gemas como un testimonio de las distintas modas, las costumbres, los adornos, las actividades suntuarias a lo largo de los tiempos, y también podríamos considerar las gemas como una manifestación de una artesanía, incluso de un arte menor o incluso de un arte no menor, como veremos cuando hablemos de la glíptica, porque muchas de las actividades que tienen en relación con la gemología, como la talla de marfil, y ahí tienen algún ejemplo, como el vidrio o como los camafeos, la talla sobre ágata, sobre ónice, requieren verdaderas habilidades artísticas que trascienden el mundo de la mera artesanía para entrar en el mundo del arte. Yo quisiera, de una forma no muy rigurosa, ir abordando el conocimiento de las gemas en el Imperio Romano a lo largo, de alguna manera combinando estos tres elementos que a mí me parecen importantes. Como todos ustedes saben, seguramente Roma fue fundada míticamente, es decir, no es un conocimiento histórico exacto, en el año 753 a.C. A partir de entonces, ab urbe condita es como se consideraba la medición del tiempo, de tal manera que, aunque no es exacto, el nacimiento de Cristo correspondería al año 753, como veremos luego, esta medición no es exacta. En Roma, en sus inicios, ahí tienen el mapa de Italia, donde se ve el área cubierta por los etruscos. Roma es una ciudad etrusca, es una ciudad muy pequeña, que empieza a crecer, dicen que mitológicamente derivada de Eneas, que parte de Troya, cuando Troya es destruida, eso lo narra la Eneida, y viene a parar a las costas de a las costas de Italia, y allí se funda una pequeña ciudad, que empieza su lucha por crecer y que se desarrolla a partir de la confrontación con el mundo que le rodea, que es el mundo etrusco. La primera manifestación o la primera vinculación cultural que tiene Roma es con los etruscos. Hace un mes tuve la ocasión de estar en Roma, visité el Museo Etrusco, el Museo de Villa Giulia, que es uno de los museos más bonitos que he visto en mi vida, y precisamente en ese momento, y luego aludiré a ello, había una exposición temporal sobre el ámbar en el mundo etrusco. Y fue una casualidad, porque estaba yo interesado preparando esta conferencia en temas gemológicos, y el ámbar es uno de los elementos a que aludiré luego, y es sorprendente que el ámbar, ya en el mundo etrusco y mucho antes en el mundo neolítico, ya era conocido y utilizado como gema de gran valor. Por ejemplo, en el Museo Arqueológico Nacional, hace años, aquí en Madrid, pude comprobar que había ámbar en culturas neolíticas de Menorca, de un sitio tan, digamos, alejado de las rutas comerciales como podría ser en el neolítico Menorca, y ya se utilizaba ámbar del Báltico para determinadas gemas. De manera que el ámbar, como veremos luego, es una de las gemas primeras que se incorpora al mundo romano y procedente en parte de su vinculación con el mundo etrusco. Otra segunda vinculación cultural de Roma, o una aportación hacia adentro cultural que recibe Roma, es la de Grecia, el mundo griego. Cuando Roma conquista Grecia, que es en el siglo I aproximadamente, I-II a.C., incorpora gran parte de la cultura griega de las gemas.
En la Magna Grecia, que se establece en el sur de Italia, también tiene aportaciones importantes en la cultura de las gemas a Roma, y posteriormente la conquista de Egipto por parte de Pompeyo, estamos hablando ya del siglo I a.C., incorpora una enorme cantidad de gemas y una cultura oriental. Posteriormente, en el siglo I después de Cristo, la conquista de Asia Menor por parte de Trajano, es la que aporta también una enorme cantidad de, no solamente de gemas, que es verdad, sino también de tendencias culturales vinculadas con el tratamiento y el uso de las gemas. Y por último, y mucho menor, la aportación del centro de Europa, la conquista de las Galias, por ejemplo, por parte de César, la conquista de Britania. Es verdad que la aportación es mucho menor porque el arte o la artesanía de las gemas, la cultura de las gemas en Europa, que eran culturas muy atrasadas en comparación con las culturas del Mediterráneo, tanto la egipcia como la siria, como la griega, como la propia romana, no permite una aportación importantísima, pero sin duda existe una aportación también de las culturas centroeuropeas, hispánica incluso, a las gemas en Roma. Durante el Imperio Romano, aquí se manifiestan tres épocas del Imperio: a la muerte de César, en la época de Adriano, a la muerte de Augusto y a la muerte de Marco Aurelio, que son los tres colores, naranja, verde y rojo. Se puede ver la expansión del Imperio. A la muerte de Marco Aurelio, el mar Mediterráneo es un mar interior, Mare Nostrum, y todas las tendencias culturales procedentes de Asia Menor, de Grecia, de Egipto, de Siria, han sido incorporadas ya al mundo romano, como iremos viendo en algunas de las manifestaciones que vamos a ver a continuación. Esto pasaré rápidamente porque es conocido y en todo caso pues es un poco aburrido, pero he querido hacer una especie de calendario de las fechas importantes en la historia de Roma. En todo caso, bueno, una anotación que hago es que muchas veces, como esto quedará en poder de ustedes por si lo quieren consultar, siempre suelo citar las páginas web o los libros de donde tomo las referencias. Bueno, la fundación legendaria de Roma es en el 753 a.C., como he dicho. Un hecho importante es la destrucción de Corinto y la conquista de Grecia en el 149 a.C. La batalla de Actium es una batalla importante donde Octavio derrota a Marco Antonio e incorpora todos los tesoros de Egipto, que Marco Antonio y Cleopatra tenían en su poder. Se incorporan miles de copas de ágata, por ejemplo. Octavio trae a Roma miles de copas de ágata. Marco Antonio y Cleopatra se suicidan al año siguiente. Y luego, bueno, por citar otras fechas que a mí me parecen significativas, es un juicio personal, pues podríamos citar a principios del año 106, 116, es cuando Trajano conquista Asia Menor, Dacia, Petra, la parte de Nabatea, Mesopotamia, Ctesifonte, etc. Incorpora también influencias culturales importantísimas. Y luego, evidentemente, un punto de inflexión en la cultura romana o en la historia de Roma es el traslado de la capital por parte de Constantino desde Roma a Bizancio, que se había fundado 6 años antes, y el enorme traslado de todas las gemas romanas, como veremos luego en algún caso, a Constantinopla, bueno, a Bizancio, luego a Constantinopla, que posteriormente, en el año 1204, con el saqueo de la Cuarta Cruzada, regresan a Roma, y veremos las implicaciones que eso tiene tanto en la cultura como en la riqueza de Europa occidental. Por último, podríamos citar alguna fecha más: el Justiniano, en el siglo VI, 527, nuevo emperador romano de Oriente y de Occidente, porque conquista Italia y establece la capital de Italia en Rávena. Veremos luego algunos de los mosaicos de Rávena en relación con las gemas que se usaban en la época, y aporta un influjo enorme de cultura oriental, de cultura de Constantinopla, de nuevo hacia Occidente, hacia Rávena. Otro momento importante en la historia de las gemas es la iconoclastia, es decir, el emperador León III, cuando ordena destruir todas las imágenes, y por lo tanto, entre tantas imágenes se destruyen una gran cantidad de objetos suntuarios, de gemas vinculadas a iconos y a otras imágenes, con lo cual hay una pérdida irreparable de material gemológico con la iconoclastia del emperador León III. Otro momento importante es, como ya he dicho, en 1204, cuando en la Cuarta Cruzada los venecianos
asolan completamente, dejan asolada Constantinopla, es el saqueo de Constantinopla, y todos los inmensos tesoros de Constantinopla regresan a Occidente. Algunos habían partido de Occidente, otros no, habían sido incorporados de la parte de Asia Menor, de Egipto, de Turquía, pero todo eso viene a Venecia, de los cuales, y de todas esas riquezas hay testimonios todavía en San Marcos de Venecia, pero alguno de ellos veremos luego. Y por último, pues la fecha, 1453, en que los turcos conquistan Constantinopla y finaliza el Imperio Romano de Oriente. Si tuviéramos que resaltar cuáles de estos episodios en la historia de Roma son los que han supuesto más movimiento de riqueza y por lo tanto movimiento de gemas, pues ahí se citan unos cuantos, algunos de ellos ya los he citado y otros de ellos pues los pueden ustedes imaginar. Generalmente las gemas van vinculadas a la riqueza y la riqueza va vinculada a la búsqueda de la riqueza, a las guerras, a los saqueos, a las conquistas, y por lo tanto existe una relación, como digo, no exclusiva, pero sí muy directa entre las gemas y el poder. No exclusiva, porque también, como he dicho antes, van vinculadas a modas, van vinculadas a artesanías, y de todo eso también vamos a hablar. Ahora yo lo que quisiera es ir pasando una breve revista a algunas de las técnicas o de las facetas de las gemas vinculadas con el mundo romano. En primer lugar, la glíptica. Glíptica, como saben seguramente, es el arte de tallar y cortar piedras preciosas y otras piedras semipreciosas o piedras duras para hacer con ellas objetos decorativos y de uso, en griego tallar. Las técnicas son dos, fundamentalmente. La técnica del camafeo, que es dejar en relieve la figura que se quiere destacar, recortando los alrededores de la figura, o la técnica del intaglio, entalle, que es aburir, hacer una incisión en la roca de tal manera que la figura queda en negativo, queda más abajo de la superficie que se quiere tallar. La glíptica tiene un enorme desarrollo en el mundo helenístico, es una técnica extraordinariamente difícil, es mucho más que una artesanía, es un arte verdadero, porque es una escultura en miniatura, tiene un enorme interés iconográfico, tiene un enorme interés por la difusión de motivos, de ideas, de representaciones a lo largo de la historia, y por el hecho de que sea pequeñita, fácilmente portable, fácilmente transportable de un lugar a otro y por lo tanto una mercancía de lujo. La glíptica se empieza a desarrollar en los sellos muy antiguos de mesopotámicos, persas, etc. Se desarrolla también en Egipto es donde se desarrolla la talla en escarabeo o escarabajo, que posteriormente deriva en una talla más simplificada, que es lo que conocemos hoy con el nombre de cabujón, y el cabujón, por lo tanto, es posterior al escarabeo egipcio, y en Fenicia, en Alejandría y en muchos otros sitios se desarrolla la glíptica hasta unos niveles que, como digo, hasta la fecha de hoy no han sido superados. Ahí hay tres ejemplos de camafeos. El camafeo de Augusto de la época Claudia se hace en el año 49, se cree, 49 después de Cristo, por lo tanto es la época del emperador Claudio, posterior a Augusto, y trata de ensalzar la figura de Augusto. En todos los casos, si se ve bien en la figura del centro, se trata de ágatas u ónices que tienen distintas capas de color y se aprovechan las capas de color para resaltar aquella capa que queremos dejar en relieve sobre la anterior, por ejemplo, el casco negro de la figura del centro sobre la cara blanca y a su vez la cara blanca sobre el fondo negro. Es decir, precisamos tener varias capas y con mucha habilidad lo que se consigue es destacar las figuras que pretendemos poner en valor. Por cierto, no me resisto a contar una anécdota, una tontería. La palabra ónix, ónice, que como saben es el ágata blanca y negra, viene del griego uña, y cuenta una leyenda griega que el nombre ónix deriva de que en cierta ocasión, estando la diosa Venus dormida, Cupido con una flecha le cortó las uñas y las arrojó al suelo. Como los dioses no podían permitir que las uñas se estropearan y que hubiera restos de diosas por el suelo, las convirtieron en gemas. Y entonces la palabra ónix, que deriva de uña, tiene este origen mágico, mitológico en la cultura griega.
Yo soy muy aficionado a la mitología y estas referencias mitológicas pues me permitirán que haga alguna porque me parece muy divertido. En la Grecia clásica se desarrolla enormemente la glíptica y sobre todo se desarrolla en Alejandría. La muerte de Alejandro, Alejandría se convierte en un centro cultural de primer orden donde se desarrolla, entre otras actividades vinculadas con la genealogía, como veremos luego, la glíptica. Y aquí tienen dos ejemplos maravillosos de glíptica. Tal vez, veremos alguno más, la glíptica alejandrina, que tiene un desarrollo, como digo, no superado hasta nuestros días, es la taza Farnesio, que se ve a la izquierda, que está en el Museo de Nápoles, y la copa de los Ptolomeos, que se ven dos imágenes con distinta iluminación. Hablaremos un poquito de estas porque son dos de las joyas mundiales de la glíptica alejandrina. Ambas fueron traídas a Roma por Octavio cuando venció a Marco Antonio en la batalla de Actium y por lo tanto, pues, venció a Cleopatra y, como dije antes, pues incorporó gran parte de las joyas del imperio egipcio. La taza Farnesio, que se ve aquí, es una taza de ágata ónix. Se cree que data aproximadamente del 150 a.C., es uno de los mayores camafeos del mundo, tiene unos 20 centímetros de diámetro, es un vaso de libación que solían tener dos asas, pero en este caso no las tiene. Fue traída, como he dicho, a Roma por Octavio. Tuvo una vida muy azarosa esta taza. Viajó a Constantinopla cuando Constantino crea la ciudad, traslada la capitalidad a Constantinopla. En el saqueo de 1204 regresa a Roma. Luego se sabe que perteneció a Federico II en el siglo XIII. Luego estuvo en la corte persa de Samarcanda. Luego pasó a Alfonso de Aragón, rey de Nápoles. Luego la compró Lorenzo el Magnífico y la regaló a la familia Farnesio. Por eso se llama la taza Farnesio. Y a partir de ahí parece ser que la familia Farnesio pues, la depositó en el Museo de Nápoles, en el Museo Arqueológico de Nápoles, donde hoy se encuentra. La copa de los Ptolomeos, que pueden ver aquí, es otra de las joyas de la glíptica alejandrina. Tiene 12,5 por 8,4 centímetros. Es una copa con asas, con motivos dionisíacos, que está tallada en Calcedonia. También es de Alejandría, del siglo I-II a.C. Tiene grabados, tuvo luego en la Edad Media grabados carolingios. Fue copa de libación de los monarcas franceses y estuvo en Saint-Denis. Hay muchas de estas joyas que se conservan en Francia. En la actualidad está en la Biblioteca Nacional de París, en el Cabinet de Médaille de la Biblioteca Nacional de Francia. Otras dos obras maestras de la glíptica romana, las dos relativas a Augusto, son la Gema Augustea y el Triunfo de Augusto. Dioscórides, que fue uno de los que se cree uno de los mejores talladores de ágata de la antigüedad, en la época aproximadamente inmediatamente posterior al nacimiento de Cristo, talló esta maravillosa gema de la coronación de Augusto, se puede ver aquí, y también de esa misma época, aproximadamente 23 después de Cristo, es este camafeo de Francia. El motivo es similar, como pueden ver, aquí hay dos capas, aquí hay tres. Aquí Augusto no es este, sino este, que está recubierto con túnica. Es interesante, si tienen ustedes curiosidad, consultar en internet porque hay un detalle de quiénes son cada una de estas figuras. Este es Augusto, este es Germánico, este es Tiberio, esta es su madre, este es Nerón. Es decir, está representada toda la corte de la familia Julia, es decir, de Augusto y sus familiares, y quiere ser una exaltación del imperio en la época, pues, como digo, en la época de Tiberio. Esto está hecho en el 23 después de Cristo, por lo tanto en la época de Tiberio, y Tiberio es la figura central. Esta es otra de las grandísimas e importantísimas gemas de esta época. Por seguir hablando un poquito más de las gemas, existen muchos tesoros. Por ejemplo, en Norfolk, en el Reino Unido, se han encontrado tesoros constituidos por muchísimas gemas, porque muchísimas, camafeos tallados. En Bath también se han encontrado muchos. En España se han encontrado muchos, y sé, porque Enrique ha tenido la amabilidad de decírmelo alguna vez, que en el Museo Arqueológico Nacional hay una valiosa colección de camafeos romanos, que está en la caja fuerte, y que ya me gustaría algún día verla, y espero que me invites, porque son cosas de verdad divertidas, muy interesantes. Otros tipos de gemas, saliéndonos ya de la glíptica, pero relacionados con la talla de gemas de piedras duras, es las copas romanas de ágata.
Se cree que Pompeyo trajo de Egipto, como dije antes, más de 1500 copas de ágata con adornos de oro. Y se dice la leyenda, que Nerón, cuando estaba muy enfadado, y solía pasarle a menudo, rompía una copa de ágata. O sea, cuando estaba muy cabreado rompía una copa de ágata, con lo cual quiere decir que las copas de ágata pues eran realmente valiosas. Y como cosa muy curiosa que yo no sabía, pero que he encontrado, parece que hay un vaso, el vaso Barber de Siria, Turquía, que está tallado en fluorita, y eso sí que es una cosa rara, es decir, no hay muchos vasos tallados en fluorita. Fue encontrada, como digo ahí, por un soldado británico en la Primera Guerra Mundial, en una tumba romana en Turquía, y ahora mismo está en el Museo Británico. Otra cosa curiosa es las estatuas romanas de sardónice. El sardónice es una variedad de ágata, es el sardónice oriental, es una ágata rojiza y blanca, como se ven en las piedras de la derecha, que se encuentra o se encontraba en el valle, en el oeste de la India, cerca del Valle del Indo, en el río Narbana, y se sabe que durante la época romana las estatuas más valiosas eran de sardónice oriental del Valle del Narbana. Y como curiosidad también, pues me he permitido hacer una fotografía de esta gema, que es mía, y que la compré hace una semana. La compré en Pekín, y había un puesto entero que estaba dedicado a sardónices orientales del Valle del río Narbana. Y entonces me hizo mucha gracia y compré una. Le he hecho una foto con mi móvil para enseñárselo a ustedes. Pueden ver las preciosas bandas rojas y blancas del sardónice, tiene un leoncito, una cosita tallada, pero lo que me hizo gracia es que se sigue tallando hasta la actualidad, y además con comercialización, no solo en la India, sino en China y en Europa, el sardónice oriental del río Narbana, lo cual da idea de su belleza y de su valor, ¿no?, desde la época romana. Otras gemas que se usaban en Roma, pues se usaba, por ejemplo, se sabe que se usaban las esmeraldas y los peridotos de Egipto. Ahora hablaré un poquito más de las esmeraldas y pondré alguna foto. El peridoto bolivino salía de la isla de San Juan, en el Mar Rojo, como hasta hoy se sigue explotando. Las esmeraldas salían del sur de Egipto, de la zona del desierto, o de Abastal en Austria. Jaspe, lapislázuli y ónix, que venían de Persia. Había perlas del Océano Índico, como se puede ver en algunas de estas figuras. Ámbar del Báltico, ahora hablaré un poquito más. Vidrio, hueso, coral, marfil. Como ven, no son gemas extraordinariamente valiosas. No conocían, o se conocía solamente para usos industriales, el diamante. Probablemente el rubí llegaba, si es que llegaba, con muy poca extensión al mundo romano. Las piedras rojas, ahora hablaré de ellas, eran poco conocidas. Conocían el granate, que venía probablemente de la zona de Turquía o de Asia Menor, ¿no? Aquí tienen las antiguas minas de Jebel Sikaid, que están en el sur de Egipto, que ese es el aspecto que tienen en la antigüedad, en el desierto, y ahí tienen el aspecto que tenían las esmeraldas romanas, muy malas, o sea, de una calidad realmente pues no muy buena, ¿no? Las esmeraldas egipcias y las perlas del Índico, y cómo hacían adornos de oro con ellas. Luego están las piedras rojas. En el libro 37 de la Historia Natural de Plinio habla de 4 tipos de piedras rojas que hoy día no son fácilmente identificables, porque como no conocían la composición química, pues lo único que hacían era identificarlas por su color, y hay confusión, hay cierta confusión. Las piedras las llama Plinio Indicus, Garamanticus, Etiopicus y Alabandicus. Indagando un poco en ello, he creído saber, pero puedo estar muy equivocado, que posiblemente Indicus pudiera ser el rubí o la espinela, que venía de la India. Garamanticus o Calcedonicus podría ser el sardo, una variedad de Calcedonia. Etiopicus podría ser el jacinto, un zafiro violeta, y probablemente Alabandicus sería el granate. Y luego también habla mucho Plinio de la amatista, que clasifica en 5 tipos según el color. Existe una confusión entre amatista y jacinto, porque no son capaces, o tal vez no eran capaces de distinguir bien el color entre la amatista y el zafiro violeta, ¿no? Todo esto es relativamente confuso y hay algunos estudios sobre ello. En todo caso eran piedras muy caras y piedras que procedían todas de Oriente, es decir, de la India, de Ceilán, de África Oriental, de Asia Menor. No eran piedras, ni son piedras que se encuentran en Europa, generalmente. Aquí tienen algunos ejemplos de collares, cinturones, broches, fíbulas, anillos, que se hacían con las gemas que acabo de citar. Esmeraldas, granates, amatistas, perlas, en fin, lo que acabo de decir.
Una alusión quisiera hacer a las momias de Fayún. Como seguramente saben, las momias de Fayún son momias egipcias de la zona del Valle de Fayún, aunque se encuentran en otros sitios también, que son extraordinariamente realistas, más o menos del primero a segundo siglo de la era cristiana. Generalmente representan mujeres, también algunos hombres, y muchas de ellas van adornadas con joyas. Y se puede estudiar las joyas que presentan, los maravillosos adornos de joyas, diademas, collares, etc. Y se puede ver que las joyas son, como digo en el texto, esmeralda, cornalina, granate, ágata, amatista, pocas veces perlas y generalmente en forma de diademas y pendientes. Es de destacar el extraordinario realismo de las imágenes y el hecho de que, debido a la sequedad del desierto, estas pinturas hechas sobre tabla hayan permanecido hasta nuestros días. Luego está el ámbar. El ámbar es una gema extraordinariamente valiosa. Dice Plinio en uno de sus trabajos, en la historia natural, que una pequeña pieza de ámbar es más cara que un esclavo sano. O sea que se ve que el ámbar estaba bastante bien cotizado. Aquí tienen una estatuilla de ámbar etrusca o prerromana, que está que he aludido antes, que se encuentra en el Museo de Villa Giulia en Roma, que representa, pues puede ser una cena funeraria. Los etruscos representan muchas veces a las figuras acostadas. Recordarán la famosa imagen de la pareja etrusca que está recostada en una tumba romana, que es una de las cosas preciosas, sonriendo, que es una preciosa imagen. O bien puede ser una escena erótica con Afrodita y Adonis, y algunas otras piezas representantes de un niño, de una cabeza de Dionisos, de oso. Es decir, lo que quiero destacar es que el ámbar, a pesar de la lejanía, procedía de las costas del Báltico, había establecido unos canales de comunicación, por los ríos Vístula y Oder entraba al centro de Europa, por ahí salía al Adriático y traspasando los Alpes, por la parte oriental de los Alpes, y por ahí se difundía todo el Taller. Y por la parte norte se extendía por Rusia hasta llegar, pasar los Urales y llegar hasta zonas muy lejanas de Oriente. Entonces se establece, como digo, desde el Neolítico, desde mucho antes de la época romana, se establecen estas rutas de comercio del ámbar del Báltico, que tienen una gran importancia y que llegan, como he dicho antes, hasta sitios tan lejanos como puede ser la isla de Menorca en el Neolítico. Luego está el vidrio romano. El vidrio era un producto escaso y caro, de uso doméstico, pero que también se utilizaba como material suntuario. El vidrio está compuesto por arena silícea y por un carbonato sódico, natrón, que actúa como fundente y que es muy raro, que se encuentra en los lagos de África. Entonces el vidrio romano, durante toda la época republicana y hasta, digamos, hasta la era cristiana, hasta el primer siglo de la era cristiana, el vidrio es un producto muy caro, bastante tosco, coloreado, porque no son capaces de hacer un vidrio traslúcido, transparente, que es lo que llaman aqua. Eso ya se desarrolla con el vidrio soplado en el primer siglo de la era cristiana, y durante la primera época los vidrios romanos son toscos y de colores. No son capaces de hacer vidrios soplados, por lo tanto mucho más finos, con mucho más ahorro de material, y eso ya solo se desarrolla en el siglo I. Es curioso que el vidrio romano tiene una difusión larguísima, y se han encontrado, como digo ahí, en tumbas chinas de la dinastía Han, en el siglo II después de Cristo, se han encontrado vidrios romanos, lo cual indica que la ruta de la seda es muy antigua, es decir, que las rutas entre Oriente y Occidente tienen más comunicación de lo que la gente piensa. Ahí hay dos ejemplos, este que digo de la dinastía Han, y el vaso de Portland, que ya es una cosa, como ven, del primer siglo después de Cristo, que se encuentra en el Museo Británico, pero que es una técnica de vidrio extraordinariamente evolucionada, con unas figuras de blanco sobre negro, paredes finas, es decir, un avance en la industria del vidrio extraordinariamente grande, ¿no? En el siglo I se introduce, como digo, la técnica de soplado, se consiguen hacer vidrios incoloros, se multiplican los centros de producción, y como ya dice Estrabón, a mediados del siglo I un vaso de vidrio vale una moneda de cobre, es decir, el precio del vidrio ha bajado, ya no es un producto de tantísimo valor, de tantísima calidad, y está al alcance de más personas. Se desarrolla el vidrio fundido, por ejemplo aquí a la izquierda ven un dado,
un dado de vidrio, es decir, ya es un producto que está al alcance de mucha gente, ¿no? Y luego hay ungüentarios, lacrimarios, botellitas de mil tipos. Aquí en el Museo de la Escuela tenemos ungüentarios y lacrimarios de vidrio romano encontrados en minas en Hispania, o sea que ya es una cosa mucho más al alcance de todos. El auge del vidrio como producto suntuario es en el siglo II, y Plinio alude al vidrio de aqua como el más valioso, y porque imita el cristal de roca. Ya se han estudiado pormenorizadamente los colorantes que se usaban, óxidos de hierro y manganeso, antimonio, cobre, plomo, y luego con el traslado de la capitalidad a Constantinopla por Constantino se desarrolla muchísimo más la industria del vidrio porque están mucho más cercanas las fuentes de las materias primas. Las arenas de la zona de Palestina y el carbonato sódico de Egipto y del valle del Nilo. Entonces las materias primas están más cercanas y se desarrolla extraordinariamente el tema del vidrio. Pasando al Imperio Bizantino, bueno, pues el Imperio Bizantino, a partir de Constantino, más o menos hereda las técnicas y el uso de las gemas del Imperio Romano de Occidente. Es importante la incorporación de la iconografía cristiana. Es curioso, y he leído que, claro, en muchos de los camafeos antiguos se les cambia el nombre. Donde antes era Zeus, ahora es San Juan Bautista. Donde antes era pues una dama romana vestida con un velo, pues ahora es la Magdalena. Es decir, las mismas imágenes romanas paganas, llamémosle así, de la cultura romana, pues se reinventan, se les ponen nuevos nombres en la iconografía cristiana y adquieren las técnicas una mayor especialización. Desde luego, Constantinopla es el centro de mayor producción de gemas y de mayor tratamiento de gemas de la joyería bizantina, y a partir del enorme desarrollo que tiene Constantinopla, la influencia es enorme en todo el resto del mundo a lo largo de todos los siglos, es decir, en el Imperio Carolingio, en el Otoniano, en el Visigodo. Hay que tener en cuenta que los bizantinos luego se extienden hacia Occidente y, como ahora veremos, reconquistan Roma, reconquistan Italia, y establecen una nueva capitalidad del Imperio Romano de Occidente en Rávena, como ahora veremos. Las gemas en el Imperio Bizantino son símbolos de poder y prestigio social y también armas para la diplomacia, es decir, se emplean en la negociación con otros países. Ahí tienen una cadenita de oro con esmeraldas, y con 2 esmeraldas y un zafiro. Las esmeraldas, como pueden ver, mantienen su perfil hexagonal, de prismas hexagonales, simplemente los han redondeado un poco, y el zafiro pues es un canto rodado. Los zafiros, las esmeraldas y las perlas eran de uso exclusivo del emperador, y los hombres libres llevaban simplemente un anillo de oro. Eran las mujeres las que iban más adornadas, los hombres eran austeros en su adorno. Bueno, el imperio en la primera época, en la época de Constantino, es un imperio muy rico, y los funcionarios y embajadores pues usan algunas joyas, pero no podían usar zafiros, esmeraldas y perlas. Ahora pondré algún ejemplo. Y el oro es abundante, procede de minas propias y del comercio con Oriente, fundamentalmente. Aquí pueden ver algunas gemas, perlas y zafiros, y un collar con esmeraldas y perlas de nuevo, y zafiros, son siempre las mismas gemas. También se utilizan granates, berilos y corindón de Persia. Utilizan el esmalte. El esmalte merecería una conferencia o más de una, porque es una técnica maravillosa a la cual aludiré al final, y ahí dejaré la cosa. Las piedras no se tallan, simplemente se redondean un poco, se perforan. Hay que tener en cuenta que el facetado de las gemas no se desarrolla en Europa hasta Florencia, siglo XIV aproximadamente, es decir, en las gemas antiguas se trata de aprovechar la mayor parte del material aún a costa de perder belleza. Sin embargo, la moda a partir del Renacimiento tiene en cuenta mucho más la belleza, aunque se pierda mucho material, y por eso se empiezan a facetar. Por lo tanto, se utiliza la gema toscamente redondeada, perforada, el cabujón, o en algunos casos, como ya he dicho, los camafeos y los intaglios. Las mujeres usaban collares con piedras grandes, los hombres adornos pectorales de oro, por reminiscencias militares, como medallas, ¿no? No se dejan de usar los collares de vueltas y son sustituidos por medallas. Los brazaletes eran rígidos, en forma de serpiente. Se mantiene el uso de pendientes, como ahora verán en algún mosaico bizantino que les pondré, a veces muy largos, y los anillos son de uso común, pero los hombres anillos se llevan en esta falange, no en esta como lo llevamos nosotros,
sino los anillos romanos se llevan en esta falange y por eso son siempre muy pequeñitos. Una curiosidad que... Y aquí tienen los famosos mosaicos de San Vitale de Rávena. Voy a poner varios. Este es el del emperador Justiniano, y pongo un detalle a la derecha del mosaico de Justiniano. Como pueden ver, bueno, ya he sabido que en el año 540 Justiniano decide reconquistar Italia, lo cual probablemente es un error, y derrota a los ostrogodos y consigue reconquistar Italia y toma Rávena. Y entonces en el año 548 se construye la famosa iglesia de San Vitale y se representa en mosaicos toda la corte bizantina. Vean que las joyas que lleva Justiniano. Lleva un gran broche con una piedra roja, puede ser un rubí o una de las piedras rojas que hemos dicho antes, que citaba Plinio, no se sabe, una esmeralda y 3 zafiros, y 9 perlas, y luego colgantes con perlas. En las orejas lleva colgantes de perlas, pero no perforantes, es decir, que se colgaban como los niños se cuelgan las cerezas, y no solo mayores si se quieren colgar las cerezas. Y luego tiene una diadema con perlas y siempre piedras rojas, piedras verdes y piedras azules, son las gemas típicas del emperador. Si vemos el otro mosaico de la emperatriz Teodora, pues también se puede ver que tiene una gran profusión de gemas. Aquí abundan muchísimo más, las perlas, pero de nuevo vemos las esmeraldas, vemos los zafiros y bueno, siempre son las gemas características del imperio. Quiero resaltar que en este mosaico existe una figura interesante, que es la del primado, digamos así, del patriarca Maximiano, que está al lado del emperador, del cual hablaré ahora a continuación. Esto es el mosaico de Teodora, y este es una dama, también de la aristocracia o del imperio, que como pueden ver tiene una diadema de oro, tiene pendientes parecidos a los que tenía la emperatriz, esmeralda, perla y zafiro, anillos de oro con una esmeralda y 2 pulseras, una de perlas, otra rígida de esmeraldas y un collar de oro con piezas colgantes. Se ve mal aquí, pero se ve mejor en el ordenador. Es decir, siempre el mismo tipo de gemas, ¿no? Otra cosa sobre la que quisiera hablarles un momento es sobre la talla de marfil, que es tan importante en Bizancio. Aquí hay varios ejemplos de la talla en marfil que adquiere una extraordinaria relevancia y una extraordinaria calidad. Por ejemplo, el marfil Barberini, que representa el triunfo de Anastasio, tal vez, o de Justiniano, es del siglo VI, que se encuentra en el Museo del Louvre, y una imagen muy curiosa, que es esta virgen con el niño en brazos, exponiendo al niño, Theotokos Odegetria, que se llama por lo visto, y vive Dios que no sé griego, que es la única estatua exenta que se conserva del arte bizantino. El arte bizantino siempre trabaja en bajorrelieve, nunca o muy rara vez que se conserve. Es posible que durante la iconoclastia se destruyeran muchísimas imágenes de arte bizantino exentas, pero hasta ahora solo se conserva esto. Aquí hay algunas imágenes más de la eboristería o talla en marfil, como el díptico Barberini que hemos dicho antes, y esta hoja de díptico de un cónsul de Constantinopla, que como pueden ver está presenciando y presidiendo unos juegos en el circo, donde hay bestias, animales que luchan con hombres, luchan entre sí, etc. Es lo que decía antes, que aparte de su valor artístico o de su valor económico, las gemas tienen muchas veces el valor enorme de representar actividades, de representar un modo de vida, como hemos visto en los emperadores en Rávena, o como vemos ahora en este cónsul que preside los juegos en el hipódromo de Constantinopla. Y aquí viene el trono de Maximiano. Hemos hablado antes de Maximiano, que es el patriarca que se encuentra al lado del emperador en los mosaicos de Rávena, y el trono de Maximiano es la mayor pieza de talla de marfil del Imperio Bizantino. Está adornado con numerosos motivos cristianos, la Natividad,
con la Virgen reclinada, como era típico en la iconografía de Constantinopla, la historia de José, que está en un lateral del trono, José y sus hermanos, la Biblia, etc. Y es una pieza fantástica de talla que representa el apogeo de la talla de marfil en Constantinopla. Por último, o casi último, quisiera hablarles a ustedes de una joya que para mí probablemente es la apoteosis de la gemología en el mundo, que es la pala d'oro. La pala d'oro es un panel, como que aquí pueden ver, de 3,5 metros por 1 y pico, que se encuentra en San Marcos de Venecia, en la parte posterior, detrás del altar principal de San Marcos. Hay que pagar para verla, hay que pagar para entrar a San Marcos, los italianos saben de esto, hay que pagar para entrar a San Marcos y hay que pagar otra vez para ver la pala d'oro, o sea, hay que pagar 2 veces, pero bueno, merece la pena. Es una auténtica maravilla que tiene 3,5 por 1,40 metros, dividida en 2 zonas bien diferenciadas. Tiene arriba el Arcángel Miguel y luego unas piezas de esmaltes bizantinos, ahora comentaré. No todas las piezas son esmaltes bizantinos. La pala d'oro se construye entre el siglo X y el siglo XIII, es decir, compendia todo el arte bizantino, románico y gótico. Es decir, es la transición desde la antigüedad hasta la modernidad, desde mi punto de vista. Y desde el punto de vista histórico. Y desde el punto de vista de los materiales utilizados, es la apoteosis de la gemología. Están todas las gemas, están todos el oro, en fin, todos los esmaltes. Es para mí, ya digo, una de las gemas, una de las composiciones gemológicas más brillantes de la historia de la humanidad y más abrumadoras, ¿no? Aquí la ven de nuevo y aquí pueden ver cómo están distribuidas las distintas épocas. Realmente del siglo X, que es cuando se empieza a construir la pala d'oro, quedan muy pocos vestigios, que son estos pequeños esmaltes. Luego, posteriormente, en el siglo XII, se incorporan una cantidad de esmaltes cuadrados, como ven aquí. De la parte bizantina se recuperan, es decir, bizantina, pero del siglo XII, es decir, de Bizancio, se recuperan todos estos esmaltes de arriba, y luego Buoniseña, en 1345, siglo XIV, construye el conjunto, con piezas procedentes desde el siglo X hasta piezas góticas, ya francamente góticas del siglo XIV. Aquí se pueden ver detalles y he querido, no sé si se ve bien, pero he querido resaltar sobre todo la enorme cantidad de gemas, esmeraldas, zafiros, perlas, rubíes, de todo tipo de gemas, hasta un número, si no recuerdo mal, no recuerdo bien, pero tal vez del orden de 1500 gemas de tamaños importantes, algunas de tamaños como nueces. Es apoteósico, o sea, ver la pala d'oro es quedarse extasiado durante un rato, por lo menos para mí fue una emoción grande. Aquí se ve la figura central de Cristo presidiendo, toda rodeada de zafiros, rubíes, perlas, esmeraldas, en fin, está por todas partes cuajada de gemas que se fueron añadiendo entre los siglos X y XIII. Y para terminar, y esto ya es lo último, quisiera hablar de los esmaltes. Los esmaltes no son gemas, pero son técnicas, digamos, ornamentales o suntuarias que merecerían, como he dicho antes, una conferencia o una charla independiente. Van vinculadas a las gemas y he querido poner 2 ejemplos. Generalmente van vinculadas a las gemas como objetos de poder. He querido poner 2 ejemplos, una corona votiva de León VI, como pueden ver, siglo IX-X, de esmaltes, oro, esmaltes y perlas. Aquí están los esmaltes, pero siempre vinculadas a las perlas y al oro. Aquí vinculadas a las esmeraldas, a los zafiros o a las turquesas, etc., ¿no? Es decir, tanto en Oriente como en Occidente, diríamos, la apoteosis de la gemología, para mí, la mayor perfección conseguida en el tratamiento de las joyas se consigue con los esmaltes. Y merecería la pena, y desde luego no podría hacerlo yo porque no tengo los conocimientos, que alguien diera una conferencia sobre los esmaltes bizantinos, porque es un mundo apasionante, muy vinculado con la gemología, pero que desde luego es independiente y espectacular. Como conclusiones, por acabar, pues se distinguen varias épocas en la joyería romana, que vienen determinadas sobre todo
por las influencias externas. En una primera época, la época republicana, los romanos hacen gala de austeridad. Recuerden Catón, el censor, con su rígida moral y austeridad, no eran amigos de las gemas. Estaba muy mal visto tener gemas en la época republicana, al menos en la primera época republicana. En la última época, con la época de César, Pompeyo, ya se incorporan gemas de Oriente y ya se relajan las costumbres, y desde luego en la época del Imperio, tanto Augusto como Tiberio, como luego posteriormente Claudio, Nerón, etcétera, hay una relajación de costumbres y una gran incorporación de gemas, pero la joyería romana se basa en gemas de Oriente, no en gemas propias, porque el Mediterráneo, como leía hoy en alguna publicación, Europa es pobre en gemas, no es un sitio donde se hayan desarrollado gemas extraordinariamente valiosas. La conquista de Grecia, Egipto y Asia Menor pues aporta influencias y materiales del exterior. Destacan, como hemos visto, la glíptica, la talla de ágata, el ámbar, el vidrio en Roma, y posteriormente la eboristería, es decir, la talla en marfil en Bizancio, ¿no? Las gemas no son muy variadas, se utilizan esmeraldas, ya hemos visto sus orígenes, perlas del Índico, granates, ágatas, argónice, zafiros, amatistas, pero no mucho más. Y en Bizancio, sobre todo, se desarrolla la artesanía del vidrio muchísimo, la glíptica se sigue desarrollando y la talla en marfil, la eboristería. Y adquieren una extraordinaria importancia los esmaltes. En las clases más elevadas es donde se da la abundancia de gemas y sobre todo en la corte imperial y en la iglesia, lógicamente. Y los dos grandes motores de la movilidad, de las gemas y las joyas, son las conquistas y los saqueos, por lo cual las gemas se constituyen, como dije al principio de mi charla, elementos de manifestación del poder y de la actividad suntuaria. Y he puesto unas fotos para ilustrar, para finalizar y para ilustrar las distintas técnicas, la glíptica, la talla de ágata, el vidrio, la talla en marfil, las gemas adornando una pieza de oro con los esmaltes, es decir, de alguna manera una síntesis de todo lo que les he querido transmitir a ustedes en esta breve charla, que es de picoteo, porque merecería la pena profundizar mucho más en cualquiera de estas técnicas, pero no tenemos ni el tiempo, ni yo tampoco los conocimientos para hacerlo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Benjamín. Nos quedan 5 minutitos para algunas preguntas que podáis tener. De manera que... ¿alguien empieza? Nos queda una faena, me parece, era lo de la perforación de los zafiros. Porque si has visto en relación con el tesoro de Guadalajara, ahí nos encontrábamos en el arte visigodo, que procedía mucho del arte bizantino, ¿no? Nos encontramos con los zafiros aquellos de Ceilán, de colores estupendos, de 30 o 40 quilates perforados. Sí. Pues eso era una broma, ¿eh? Era una broma, pero es que... Hoy día se encontrase un zafiro de 40 quilates taladrado. Hoy día es un sacrilegio, pero entonces eran las técnicas que se usaban. Sí. Y por cierto, y tú podrías hablar mucho más de ello que yo, las técnicas de perforación de un zafiro tienen su aquel, porque un zafiro dureza 9, que es perforar un zafiro, ya me gustaría a mí saber cómo lo hacían. ¿Y cómo vaciaban esas ágatas? ¿Y cómo vaciaban esas ágatas? Yo no sé qué será más difícil. También. Es hacer una pieza de estas que has enseñado, vaciadas. En ágata, en un bloque de ágata, hacer un vaso como casi transparente. Sí. Tú dime cómo. Bueno, tenían tiempo y muchísima habilidad. Seguramente. Dime, José. Al hilo de la pregunta anterior, ahora me explico por qué no has mencionado ninguna joya a base de diamantes o brillantes. Y evidentemente debe ser por la dureza, claro, en aquella época no había forma de tallar un diamante, ¿no? No, claro, el diamante se conoce desde tiempo muy antiguo, en la India y tal. Pero no lo has citado como... No, es que no era una gema. Entonces se utilizaba, lo poco que se utilizaba el diamante era como abrasivo, precisamente. Como gema se utilizan diamantes octaédricos, tal como salen de la tierra, es decir, sin mayor talla.
hasta prácticamente el Renacimiento. Se sabe que la talla, el diamante, el primer diamante, que eso es muy gracioso, el primer diamante que se utiliza en un anillo de compromiso está en Francia, no me acuerdo cómo se llamaba la señora, que era la amante de un rey francés, y en un castillo del Loire, que es el castillo de... Ay, Dios mío, yo estaba allí y hay un cuadro de esta señora que el rey le regaló un diamante, fue el que puso de moda en el año 1400 y tantos. Bueno, tú seguramente te lo sabes mejor. La idea que tengo es que el primer anillo de compromiso, vamos, de ahí sale el anillo de pedida, Sí. fue el que regaló Maximiliano I en el año 1400, no me acuerdo qué año era Maximiliano. Por ahí, pero no me suena de 1400, Maximiliano. no sé si 92 o 72 o por ahí, que lo regaló a su mujer como de compromiso. Bueno, a su amante. Y se lo Pero puso, vamos, podemos conceder que fue María de Borgoña, sí. Y se lo puso, a lo mejor fue luego su mujer. se lo puso en el dedo anular izquierdo, de Sí. la mano izquierda, porque al parecer había una idea que procedía de Egipto, que la vena del corazón, la vena del amor salía del corazón y se iba al dedo anular de la mano El dedo anular izquierda. de la mano izquierda. Puede ser. No, sobre los diamantes y sobre todas las gemas hay una enorme cantidad de leyendas que a mí me encantan además. Yo suelo decir, y algunos de los que me conocen me lo habrán oído decirlo alguna vez, que la cosa por la cual en su vida es los sueños. No hay nada por lo que el hombre haya pagado tanto y haya matado tanto y haya hecho tanto esfuerzo como para conseguir sus sueños. Y las gemas son sueños. Las gemas son puros sueños. Un diamante sintético tiene las mismas condiciones que un diamante natural. Un rubí sintético, Bernoulli, vale 1000 veces menos que un rubí natural, pero tú ponle a una señora un rubí natural y un rubí sintético. O una esmeralda. O una esmeralda. Esta es sintética. Es igual que esta, tiene el mismo color, tiene el mismo brillo, la misma dureza, el mismo índice de refracción. Es indistinguible. Nadie en el mundo la puede distinguir a no ser con métodos experimentales. Esta vale 1.000.000 de euros, esta vale 100 euros. ¿Cuál quieres? El 1.000.000 de De euros. hecho, Pueden pagarlo. es más pura la sintética. Es más pura incluso la sintética, pero lo que se paga es un sueño. Siempre se pagan sueños, yo creo. Pero en fin, eso es una reflexión personal. Bueno. Enrique, por favor. Me preguntaba si en alguna ocasión podrías dar una conferencia sobre eclíptica romana. Ya me parecía a mí que no me iba a escapar yo. Yo no sé de crítica romana, Enrique. Yo, en fin, te agradezco mucho el ofrecimiento, pero hay personas muy cualificadas. Es una cosa muy especializada y tengo algunos trabajos que os puedo mostrar, pero yo prefiero seguir, digamos, picoteando. Es decir, yo, si queréis, preparo una conferencia sobre las gemas en el mundo árabe, que es un tema bien bonito. Y entonces seguimos haciendo entregas de Es estas. apasionante. En el año 1100, me parece, entraron en el Cairo, exterminaron a los que había, y había en el Cairo miles y miles de jarras de cristal de roca que procedían de los yacimientos de Madagascar, maravillosamente talladas y que tenían los bordes de oro. Y estos animales pues se dedicaron a romper todas las jarras de cristal de roca, miles de jarras, estuvieron varios días rompiendo jarras para recuperar el oro, que es lo que menos valía, y se conservan muy pocas jarras de cristal de roca. Es decir, y yo he visto alguna, en el Tesoro de Múnich, por ejemplo, hay algunas, pero bueno, las joyas o las gemas en el mundo árabe o en el mundo persa o en el Renacimiento podría ser objeto de una conferencia. Pero tienen que ser conferencias suavitas. Yo meterme en profundidades no me atrevo porque para eso hay que ser más experto. Tenemos aquí otra pregunta. Sí, has mencionado que no se ha superado hasta nuestros días la eclíptica. Hombre, es una manera de hablar. Es que me ha recordado el trabajo que hace Andreas Roth y su familia. Sí. Han conseguido
han reproducido el Fausto de Goethe entero, lo han expuesto. Es increíble el trabajo que han hecho y han conseguido micras. Llevar la transparencia de las agatas al tamaño de la micra. Entonces han conseguido una perfección en esa elíptica maravillosa. Han reproducido entero el Fausto. Hombre, es una manera de hablar. Maravilloso. Yo creo Aparte de eso, yo puedo imaginarme que claro que se ha mejorado la técnica y con la técnica moderna se tiene que conseguir no maravillas. puedes competir con la tecnología actual. Claro, pero Estamos hablando de un mundo distinto. Lo he entendido perfectamente. Lo que es impresionante es lo que hacían entonces. Al trabajo magnífico que está haciendo. hoy día con las técnicas que hay, láser, etcétera, se pueden conseguir cosas que los romanos... Con láser, ordenadores, etcétera, etcétera. Pero es como cuando uno dice que es imposible construir las pirámides. Hoy se puede construir una pirámide 20 veces más grande que la pirámide de Keops, pero con los medios de hoy, con los medios de entonces a lo mejor no. Pero bueno. ¿Alguna cosa más? Pues os anuncio, muchas gracias por vuestra atención, os anuncio la conferencia del próximo martes y nos vamos todos corriendo a ver el fútbol. ¡Es verdad! Yo con estos pelos. Del Carrusco a los Azules, por el profesor Luis Zapatero. Sí, no es el próximo martes, sino el martes 23 de abril. Muchas gracias, buenas tardes.